Bien, entonces pues en este caso, aquí el component kitchen, pues puede ser por ejemplo tu componente de React. Acuérdate que un componente de React, un componente de clase, que son los que hemos visto, pero en sí los componentes funcionales que ya vimos también, pues representan al final de cuentas, son wrappers para dibujar una pequeña parte del DOM. Por ejemplo, podemos tener un componente que se llama mi componente, que sea un div que retorna un nodo párrafo, un nodo UL, y ese UL pues a su vez tiene LSIS. Entonces pues un componente de React no es más que un wrapper para dibujar un tree. Entonces aquí vamos a ponerle representa un tree component del DOM. Y se representa un trozo del DOM. Y al final de cuentas, pues eso es lo que representan nuestros componentes. Representan pequeños trozos del DOM que se van a renderizar en la pantalla del usuario. Entonces el segundo caso que ya vimos es cuando se ha actualizado el estado del componente o el estado de alguno de sus ancestros. Acuérdate que, por ejemplo, la fase de actualización, esta que tenemos por acá, la fase de updating, pues se produce, por ejemplo, cuando se cambia el estado del componente con setState. Pero acuérdate que si un componente tiene o retorna componentes hijos en el método render, pues al final de cuentas también se va a desencadenar la fase de actualización de esos hijos. Entonces por eso aquí dice que el segundo caso, cuando se dispara un trigger, cuando se dispara un render, es cuando el estado del componente o el estado de algunos de sus ancestros se actualiza. Entonces vamos a ponerle por acá, me faltó esto. Vamos a ponerle acá se actualiza. Acá me andaba faltando otras letritas. Dice el segundo caso donde se dispara un render es cuando se ha actualizado el estado del componente o se ha actualizado el estado del componente o el estado de algunos ancestros se actualiza. Entonces ese es el segundo caso cuando se produce la fase de trigger. Entonces vamos a ver más detalladamente cada uno de estos puntos, la fase de inicial, el render cuando se monta el componente y el render cuando se actualiza. Entonces vamos a ello. Vamos a ver en este caso el render inicial. Vamos a ponerle esto por acá. Y acá vamos a ponerle como subtítulo 1.1 initial render. Y lo vamos a poner justo por acá como subtítulo. Vamos a ponerle el 12. Ahí está. Dice el texto por acá. Vamos a ponerle esto. Y ponemos esto y lo ponemos con morado. Y dice, cuando tu aplicación se inicia, necesitas activar el renderizado inicial, que es lo que vamos a ver ahorita. Vamos a ponerle ahora con rojo. Y lo ponemos justo por acá. Dice, el initial render pertenece en este caso a todo este primer paso, el paso 1. Aquí es indentación para esto. Vamos a poner esto por acá. Y ahí lo tenemos, initial render. Aquí seguimos en el paso 1, en el paso que dice disparar un render, que es el initial render. Dice, cuando tu aplicación se inicia, necesitas activar el renderizado inicial. Dice, los frameworks y sandboxes, los sandboxes son esos, por ejemplo, esas páginas de internet donde puedes ejecutar código. Dice, a veces ocultan este código, pero se hace llamando al método create root con el nodo DOM de destino y luego llamando su método render con tu componente. Y aquí nos presenta un código. Como te digo, todo esto lo estoy sacando de la documentación de React. Qué mejor lugar para sacarlo de ahí, ya que la analogía esta de los cocineros es muy buena. Yo pensaba explicártelo con mis propias analogías, pero ya que React proporciona esta analogía y esta explicación, pues qué mejor que tomarla de la documentación oficial. Entonces aquí tenemos esto y acá tenemos esto. Vamos a sacar una captura
y lo ponemos justo por acá. Y en este caso vamos a ponerle esto. Yo te lo voy a explicar todo esto. Y nos lo muestra justo por acá. Entonces en este caso, esto vendría a ser el archivo, en este caso, image.js. Así se llama este archivo. Y acá tenemos, este archivo se viene llamando index.js. Entonces este código ya nos debería ser bastante familiar. Dice, pues los frameworks y sandboxes a veces ocultan este código, pero se hace llamando el método createRoot con el nodo DOM de destino y luego llamando su método render con tu componente. Y aquí nos proporciona la documentación de React un ejemplo. Fíjate cómo aquí, en este caso en el index, está llamando el método createRoot, que nosotros ya lo vimos a lo largo del curso. Y el createRoot, pues en este caso recibe el elemento HTML donde vas a montar ese componente padre. Acuérdate que el componente principal, ese que va a montar toda tu aplicación, pues es el que se pone aquí en el método root.render. Y en este caso, pues el image, el componente image, lo que hace es mostrar una imagen. Y pues en este caso este elemento imagen, lo que hace es que va a montar tu aplicación, toda tu aplicación en un solo componente. Acuérdate que normalmente nosotros le poníamos app y ese es el único componente que no tiene padres. De ahí en más, todos los componentes que tenga tu aplicación van a tener por lo menos un padre. Pero en este caso, el componente que se pone en el método render es el único componente que no tiene, en este caso que no tiene padre. Pero ya hay más, todos los componentes tienen por lo menos un padre, como ya lo estamos viendo. Entonces, pues así, esto va de la mano con el paso número 1. La fase del trigger se produce en el render inicial del componente, que estamos viendo este paso justo por acá. Y ahora vamos a ver cómo se da el segundo caso cuando se dispara un trigger, que es cuando se ha actualizado el componente, el estado del componente o el estado de alguno de sus componentes ancestros. Entonces ahora vamos a desmenuzar el segundo paso o el segundo caso cuando se dispara un render, que es cuando se ha actualizado el estado del componente o el estado de alguno de sus componentes ancestros. Entonces vamos a ponerle en este caso, vamos a ponerle esto por acá, vamos a copiarnos esto y nos lo vamos a traer justo por acá. Y en este caso, este componente, toda esta idea, hace referencia al caso 1 de Initial Render. Entonces ahí lo tenemos. Y limpiamos esto. Y ahí lo tenemos. Entonces aquí ponemos esto. Y ahora vamos a ver el segundo caso, que es el caso 1.2, que en este caso es re-render cuando el estado se actualiza. Lo tenemos justo por acá. Y vamos a ver ahora este caso. Dice, una vez que el componente sea renderizado inicialmente, puede activar más renderizaciones actualizando su estado con la función, en este caso setState, por ejemplo. Entonces vamos a copiándolo y vamos a ponerlo justo por acá. Dice, una vez que el componente sea renderizado inicialmente, puede activar más renderizaciones actualizando su estado con la función setState, que ya lo vimos. Entonces acá lo ponemos y lo tenemos justo por acá. Y luego dice, me lo voy a copiar y lo voy a poner justo por acá. Dice, la actualización del estado de su componente automáticamente pone en cola un renderizado. Puedes imaginar esto como que el cliente de un restaurante que pide té, postre y todo tipo de cosas después de hacer su primer pedido, dependiendo del estado de su sed o de hambre. Entonces, el segundo caso, siguiendo con la analogía, es por ejemplo cuando el cliente pide una cosa, pero ya después te pide, por ejemplo, el postre. Pero lo vamos a dejar para el próximo video mejor. Saludos.